Vamos a estar en Rosario en vivo, vamos a tener referentes precisamente de Santa Fe en el piso. Está en la sección presidenciables Javier Milei, ya está en los estudios de A Dos Voces, ahí lo estamos viendo. En instantes vamos a hablar con él, polémico como siempre. Queremos hablar del tema de la seguridad, queremos hablar del tema de la economía. Javier Milei, no te lo pierdas aquí en A Dos Voces en instante. Y también vamos a estar con Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. Está Carolina Lozada, que bueno, tiene una participación muy activa en todo lo que tiene que ver precisamente en esta situación que se está viviendo. Mónica Fein es diputada, fue intendenta de Rosario también del Partido Socialista. Roberto Mirabelli, diputado nacional del Justicialismo. Y además la voz de la gente, los comerciantes, representantes de la ciudad de Rosario. Está Miguel Ruco, Eduardo Maradona, Horacio Herrera, que vinieron de Rosario a dar la cara, a contar lo que está pasando, lo que están pasando los habitantes de Rosario, los comerciantes, el temor. ¿Estas medidas de hoy sirven o no sirven? Bueno, te lo vamos a debatir aquí esta noche en A Dos Voces como siempre. Un programa imperdible, un programa importante. Y antes de meternos en el programa, le queríamos comentar algo también importante que tiene que ver con los debates. Es un año electoral. A Dos Voces ha sido pionero en los debates de todo tipo. Y por supuesto hemos empezado a trabajar ya en los debates que tienen que ver antes de las PASO, que tienen que ver con las internas, los partidos o frentes que va a haber precisamente internas, ¿no? Y acá, mirá, te vamos a mostrar. Ya le enviamos las cartas, las han recibido, las han aceptado, a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a Pichetto, a todos los que dentro de Juntos por el Cambio dijeron voy a ser presidente. A María Eugenia Vidal, a Morales, a Manes, con toda a Elisa Carrió también. Aquí están las cartas, lo estamos invitando a una reunión. Vos decís, pero no, bueno, nosotros trabajamos seriamente, sabemos que esto hay que trabajarlo con tiempo. Por suerte, bueno, Horacio Rodríguez Larreta el miércoles pasado dijo acá que sí que él iba a debatir, que quiere debatir. Todos los candidatos hemos hablado con los jefes de campaña y con ellos han manifestado la voluntad de que van a hacer un debate, en este caso, si hay varios candidatos por Juntos por el Cambio. Esta es la interna del Juntos por el Cambio. Vamos a trabajar para hacer el debate en la capital federal, vamos a trabajar para hacer el debate en la interna, si hay del Frente de Todos, vamos a ver cómo termina. Posiblemente muchos de estos después no sean candidatos al final, pero estamos trabajando y la buena noticia no es solo que empezamos a trabajar, sino que hubo aceptación por parte de los jefes de campaña, por parte de los candidatos, diciendo, bueno, empecemos a trabajar para armar un debate, como siempre damos voces, de cara a la gente y con el objetivo de tratar los temas que a vos te preocupan, que vos los veas interactuar, veas sus propuestas y después puedas elegir. Hay mucho escepticismo, eso lo sabemos, pero acá lo importante es que vos vas a elegir y después a las personas que elijan se meten con nuestras vidas, con nuestras vacunas, con nuestros colegios, con nuestro salario, con nuestros precios. Así que aquí está, el primer paso ya lo dimos y por suerte hay aceptación por parte de los candidatos, en este caso Juntos por el Cambio. Aparentemente va a haber más de un candidato y el debate va a estar aquí en TN, como siempre lo estamos haciendo desde el año 1996. Hacemos una breve pausa, ya está Javier Milei, sección presidenciable. Vamos a hablar con él, le vamos a preguntar de todo. ¿Tendrá respuesta? En un ratito. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial.
Acá está Javier Milei, candidato a presidente o precandidato a presidente de Libertad Avanza, aquí en la sección Los Presidenciables. Javier, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto enorme estar aquí. Bien, muy bien. Bueno, estamos complicado en la economía, complicado en la seguridad, complicado en la salud, complicado en todo. A ver, lo que hay que entender es que lo que estamos viviendo es la explosión final de un modelo decadente que tiene 100 años. Es decir, recordemos que Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Argentina se disputaba la primacía mundial con Estados Unidos. Hoy, en términos de ranking de PBI, Argentina al tipo de cambio paralelo es 140. Es decir, estamos abajo de la mitad de la tabla. No solo eso, sino que además tenemos más de 40% de pobres. ¿Sí? ¿Estamos por irnos al descenso, dice usted? Bueno, Argentina ya descendió. Es decir, y es más, te voy a decir algo, Marcelo. Si Argentina continúa con este modelo decadente, sea con buenos modales o malos modales, más eficiente o menos eficiente, pero todos haciendo algo que va en contra de la naturaleza humana y que implica seguir cayendo, te lo digo ya, no tengo ninguna duda que vamos a ser el país más miserable del mundo. Es decir, si seguimos con estas ideas de donde hay una necesidad, nace un derecho y todo ese tipo de cosas, que es la base del populismo, que es la base, digamos, del modelo de la casta, donde ese problema está complicado porque las necesidades son infinitas y si vos tenés que dar un derecho, alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. ¿Y cuál es el problema? La economía ese problema lo resolvió. Digo, eso ya, digamos, desde Adam Smith lo sabemos que el sistema de precios lo resuelve. El problema es que a los políticos esa solución no les gusta. Y como a los políticos no les gusta esa solución, lo quieren resolver por la garra del Estado. Bueno, eso se traduce en pérdida de libertad económica, se traduce en desequilibrios fiscales enormes que se manifiestan o en crisis de deuda, Argentina es el máximo defaulteador de la historia, o en crisis inflacionarias, Argentina le sacó 13-0 a la moneda, le podría sacar 2 más, digamos, camino a 3, vamos a sacarle más. Digamos, ¿la oposición y el oficialismo hacen su campaña? Bueno, en realidad tiene sentido que así sea, porque la verdad es que ellos son lo mismo. Eso es lo que pasa. A ver, si gana, digamos, Juntos por el Cambio, sí, decime cuántos se van a quedar sin laburo del Frente de Todos. Ninguno. Y si gana el Frente de Todos, digamos, los de Juntos por el Cambio tampoco se quedan sin laburo. Es decir, es toda una pelea para la tribuna, es prestarse el poder, pero siempre, digamos, la verdadera grieta, si vos querés, es entre los delincuentes de la política y los honestos que nos ganamos la vida laburando, sirviendo al prójimo con bien mejor calidad, un mejor precio. Esa es la realidad. A la vocera presidencial, Cerruti, y pregunten de dónde sale el dinero de Milei. Bueno, primero, a ver, digo, yo no tengo ningún problema en explicarlo. Esto es muy simple. El día 9 de diciembre del 2021, sí, yo siendo economista jefe de uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, uno de los 3 más grandes, renuncié. No solo eso, sino que además la dieta, como eso se financia con impuestos y los impuestos te los sacan a punta de pistola, no es que la gente los paga voluntariamente, por eso se llaman impuestos, sí, y tiene una rémora bien vinculada a la esclavitud, ¿sí? Porque de hecho 100% de impuestos es esclavitud. Entonces, claramente está claro que yo no vivo de la política. ¿Y de qué vivo? ¿Sabes qué vivo? De las cosas que viví siempre mayormente, que es de dar conferencias. Lo que pasa es que yo entiendo que a los políticos les cueste entender esto, porque ¿quién los va a querer escuchar? ¿Qué valor aportan? No aportan nada. Entonces, obviamente, cuando yo doy una conferencia, ¿sabes qué? A mí, digamos, mis conferencias las cobro entre 10.000 y 25.000 dólares. Claro, porque, digo, aporto valor. Es decir, algo que jamás en su vida van a entender porque nunca crearon riqueza. Digamos, tenés gente que lleva, no sé, 30 años viviendo en la política. No sabe lo que es crear riqueza, lo único que hacen es destruirla. Otra cosa que yo hago es vendo libros. Y soy bastante exitoso vendiendo libros, ¿sí? Y no solo eso, sino que además también doy clases y cobro por dar clases también. Por lo tanto, digo, ¿quieren saber mis ingresos? Son esos. Digo, que seguramente ninguno de ellos puede lograr esos ingresos
Y por eso, digamos, o sea, viven parasitando a los argentinos y lo único que piensan es cómo nos van a cobrar impuestos y todas esas estupideces que hunden al país. Javier, la situación está muy compleja. Obvio. Lo analizaba recién. Ahora, muchos dicen, gana Javier Milei y explota el país. Porque lo que propone Javier Milei es irrealizable. En los libros de texto está buenísimo, pero en la Argentina de carne y hueso, en otro país, explota todo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, el modelo que yo propongo, que es el modelo de la libertad, que es el liberalismo. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sí, ese modelo, cuando se aplicó en Argentina con la Constitución de 1853, modificada en 1860 por la inclusión de Buenos Aires, hizo que de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convirtiéramos en la primera potencia mundial. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 menos en el extremo. La gente vive 25% más. Entonces, ¿cuál es el problema con el modelo que yo propongo? El modelo que yo propongo es bueno para la gente, es bueno para el que labura, es bueno para la gente de bien, pero es pésimo para el político ladrón argento. Esa es la realidad. A ver, vamos con el ejemplo más emblemático, claro, que es el del Banco Central. A ver, sí. Digo, una de las cosas que cuestionan... Esto dice, es una idea irrealizable. Todo, bueno, claro, digo... Estados Unidos tiene Banco Central, Europa, Inglaterra... Bueno, a ver, si yo utilizo ese argumento, sí, eso es una falacia. Se llama falacia ad populum. Es decir, porque con ese criterio, en el año 1813, no hubiéramos abolido la esclavitud, porque digo, había esclavitud en todos lados. O sea, con lo cual eso, digo, no es un argumento. Primer punto. Segundo punto es, el argumento en contra del Banco Central tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión de índole moral, una dimensión técnica y una dimensión política. La dimensión moral es, Marcelo, ¿vos estás a favor del robo? No, claro, no. Digo, yo miro a la cámara. Argentinos, ¿ustedes están a favor del robo? Yo ¿saben qué? No. Ahora vamos a explicar por qué es un robo el Banco Central. Fíjate esto, Marcelo. Suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Sí. Viene un amigo físico y un amigo químico y me muestra cómo convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a convertir plástico y lo convertimos en oro. Mientras que ese oro falso, que nadie se da cuenta, yo lo tengo en mi casa, ¿qué problema hay con la falsificación? Ninguno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero meter esos lingotes de oro adentro de la economía. Sí. Entonces, lo que va a terminar pasando es una estafa, porque yo te digo, Marcelo, me das un lingote por un lingote y vos me decís, ¿qué me estás proponiendo? Entonces te digo, che, Marcelo, te doy 2. ¿Y vos qué me vas a decir? Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, ¿qué haría el político? Te lo fracciona, te mezcla las monedas buenas con las monedas malas, aumenta la cantidad de oro, cae el poder adquisitivo del oro por el exceso de oferta y todos los precios suben. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Es decir, con lo cual, si te fijas, es una estafa. Entonces, técnicamente se puede hacer, no solo está la propuesta que hicimos nosotros con mis equipos técnicos, sino que además hay una propuesta que también es muy buena, que es la de Emilio Campo, que tiene un libro con Nicolás Kachanowski, o sea, el hijo de Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, brillante economista. Y también, digamos, o sea, tenés distintas formas de hacerlo y hay tipos muy importantes que saben que se puede hacer. Está claro, los mediocres no, pero no importa, pero quiero ir a este tema. Entonces, la discusión técnica yo la puedo dar, no tengo ningún problema. O sea, di 2 veces, la hice en Mendoza ante 20.000 personas y la hice en el Broadway, en una presentación que se llama El fin de la inflación y que ese va a ser mi nuevo libro que va a salir en abril, cuando está la Feria del Libro, que se llama justamente El fin de la inflación y ahí también se explica. Pero más allá de eso, que digo, están todos los videos, lo pueden buscar los documentos técnicos. Sí. Ahora está el otro tema, que es el problema político. ¿Quién se beneficia de la emisión monetaria entonces? ¿Quién? El que recauda el señoriaje, es decir, el que emite. Por ejemplo, este gobierno de delincuentes que tenemos ahora, ¿sabes cuánto emitió para financiar déficit fiscal en los 3 años que tuvo de gobierno? No. 16 puntos del PBI. Es decir, un poquito más de 5 puntos por año promedio. ¿Sabes cuánto significa eso en términos de guita?
que los delincuentes de los políticos nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Y te voy a pasar otro dato más sobre los impresentables que votaron a favor de demos el acuerdo con el fondo, o los impresentables que votaron el presupuesto. El presupuesto tiene un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares. Y si vos tomás las correcciones que están haciendo, digamos, son 35.000 millones de dólares. Si vos sumás la base monetaria y las LELIQs, tenés 38.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que como los políticos están dispuestos a, digamos, o sea, un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares, que o le rompe la cabeza a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los chicos que todavía no nacieron, los argentinos que no nacieron, los que no votan, ¿sí? O te rompen la cabeza con impuesto inflacionario, con lo cual, digamos, revientan el crecimiento o revientan, digamos, o sea, los trabajadores porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte, o, digamos, te rompen la cabeza impuestos. Es decir, para eso ellos no tienen problema. Ahora, para tomar 35.000 millones de dólares, para rescatar las LELIQs y para rescatar, digamos, la base monetaria y para que no haya más inflación en la Argentina, eso no se puede. Javier, no es que no se puede. No quieren dejar de afanar. Te quería mostrar, viste, al inicio del trabajo que hizo Luis de Luca, que es un genio. Son los dibujitos de a dos Son muy voces, divertidos. ¿no? Vamos a ponérselo a Javier, que es el fútbol bomba. En vez del fútbol tenis, el fútbol bomba, ¿no? Ahí lo tenemos a Massa y ahí quisimos mostrar una cosita para demostrar, porque todos se tiran con la bomba. O sea, Juntos por el Cambio y se está armando una bomba. Ahora, Kicillof le armó una bomba. En realidad, Scioli se la armaba, después fue Macri. Macri dejó un presente griego a Alberto Fernández y ahora parece que... ¿Puede explotar esa bomba? A ver, la bomba sí va a explotar. Lo que no sabemos es cuándo. O sea, y te lo digo yo, que me hice famoso con un libro que se llama Política Económica contra Reloj, donde avisábamos que iba a haber la crisis y lo simulamos con un modelo de predicción de momento de crisis. Y siempre expliqué que en realidad es una forma de ver si la crisis se aleja o se acerca, no para decir... ¿Pero la bomba puede explotar este año o la explota al próximo año? Eso no lo vas a saber. Pero, a ver, la bomba está. Y Argentina, fíjate, tiene indicadores sociales que son peores a los que vos tenías en el 2001, o sea, la previa a la crisis de la convertibilidad. Tiene indicadores monetarios que son el doble de malo de los que vos tenías en la previa al Rodrigazo, en 1975. Para recordarle a la gente lo que fue eso, implicó que la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza se multiplicó por 5. Quiere decir que si fuera como el Rodrigazo, vos estarías en condiciones de multiplicar la inflación por 6, o sea, irte a niveles de 600%. ¿Y cuál es el problema? Si vos tenés 40, 50% de pobre, ¿cómo haces para multiplicarlo por 5? Tenés un límite de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que se resuelve con una crisis social furiosa. Furiosa, sí. Y ahora viene otro dato que es muchísimo peor. ¿Pero se puede evitar la bomba? Sí, claro. Nosotros estamos trabajando en eso y de hecho con la dolarización vos evitás eso, justamente evitás que explote. Pero nadie la quiere, los empresarios, eso nadie quiere, la dolarización. Bueno, a ver, el problema es si le sirve a los argentinos o no. Es decir, nosotros estamos armando un programa económico que los argentinos, con las reformas pro mercado que nosotros proponemos, en 35 años vamos a multiplicar nuestros ingresos por 14. Es más, 2/3 de esa mejora ocurre ¿sí? En los primeros 15 años. Y eso quiere decir que vos de acá a 15 años podés multiplicar por 7. Parte tiene que ver con la apreciación cambiaria y parte tiene que ver con el crecimiento que vas a generar. Hay que evaluar, ahora, digamos, para corregir, hay que sincerar los precios, hay que evaluar. En realidad, depende, digamos, para la dolarización, no solo tenés que tomar... Primero lo que hay que hacer es ser honesto intelectualmente. Ser honesto intelectualmente implica que tanto las LELIQs como la base monetaria la tenés que tomar al tipo de cambio de mercado, no al oficial, que es una ficción. O sea, el tipo de cambio oficial es Mickey Mouse, es una ficción. Es decir, que es a ver, es la caricatura, digamos, o sea, aspiracional del político, porque es una rata que todo el mundo quiere, o sea, por eso es la aspiración del político. Ahora, una vez que vos haces esto, lo que tenés que mirar es qué hay en el activo. O sea, vos esto lo podrías hacer, sí,
con este tipo de cambio y con los títulos cotizando en torno a 20-25% de su valor, vos podés dolarizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate esto, los títulos de Argentina cotizan, oscilan entre 20 y 30%, o sea, con lo cual están dadas las condiciones para hacerlo. Pero fíjate qué mal que estamos, que Sri Lanka defaultió y cotizan a 50. Y los nuestros oscilan entre 20 y 30 según la barbaridad que van a hacer estos muchachos. Quería mostrarte una imagen, ¿no? Lo que digo es, se puede hacer. Sí. Y además voy a decirte algo más. Crecer no es un milagro, porque lo lograron un montón. Es decir, ¿querés un ejemplo reciente? Lo logró Irlanda. ¿Querés ver experimentos de mucho crecimiento? Mirá lo que es la India, mirá lo que es Corea del Sur, mirá lo que es Singapur. O sea, ¿se puede hacer? Sí. O sea, los que te dicen que no se puede hacer es los que viven de este negocio nefasto. Claro. Javier, quería verle esta imagen, que es la imagen de El Salvador, de las cárceles de El Salvador, ¿no? Esta cárcel que armó Bukele. ¿Vos harías algo así? A ver, ese caso de Salvador, yo la verdad que el caso de Salvador no lo estudié, lo que nosotros sí tenemos resuelto es lo que queremos hacer para Argentina. Lo primero que tenés que comprender es que cuando vos ves estos problemas, hay una cuestión de índole coyuntural y hay una cuestión de índole estructural. Es decir, el problema es que Argentina tiene toda la estructura podrida. Entonces vos necesitas cambiar esto radicalmente, pero radicalmente en el sentido de la palabra, no de lo que es radical en Argentina, que es la tibieza, no, eso no, radical en el sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando vos decís, bueno, mando las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿podés hacerlo? No. ¿Por qué no podés hacerlo? Porque la Convención de Ginebra dice que los uniformados no le pueden tirar a los no uniformados, primer punto. No podés hacer eso. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y también tenés podrida la política, porque si suponete que todo el mundo se pone de acuerdo y no tenés las leyes y lo haces, ¿sabés qué es lo que pasa? O lo haces y aún hacés las leyes. ¿Sabés lo que va a pasar? Después viene algún otro gobierno progre y ¿sabés qué hace? Te mete a todos los que te salvaron las papas hoy, te los mete preso por delito de lesa humanidad. Por eso no funcionó en Colombia, por eso no funcionó... Pero vos harías algo así. Mucha gente... No, pero son varias cosas, Marcelo. O sea, entonces no funcionó en Colombia, no funcionó en Ecuador, no funcionó en México. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vos tenés que ir por una reforma donde modificás la Ley de Defensa Nacional, modificás, ¿sí?, la Ley de Seguridad Interior, modificás la Ley de Inteligencia, modificás el sistema carcelario, bajás una nueva línea de cómo es la nueva Argentina. La nueva Argentina tiene una nueva doctrina. La nueva doctrina de seguridad es que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Si quieren ver donde yo me inspiro, digamos, básicamente, es cuando bajo esta línea de los equipos y los equipos me devuelven estos trabajos, es Gary Becker, análisis económico del derecho, el que las hace, las paga. ¿Sí? Se terminó con la estupidez esta zafaroniana de que los, digamos, o Sería mano dura, digamos, lo que se dice mano dura. No, es mano justa. ¿Qué quiere decir? Que el que la hace, la paga. Es decir, no puede ser que sigamos con esta estupidez que ponemos a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima. Eso no va a funcionar porque le baja los costos a los delincuentes y toda actividad, ¿sí?, que le incrementa el beneficio, aumenta. Y eso es lo que vos estás viendo. Entonces, ¿qué es la nueva doctrina de seguridad? El que la hace, la paga. O puesto de manera simple. Mirá, hay unos señores que se visten de verde, otro de azul y otro de blanco que se dedican a cuidar la seguridad nacional. Y después hay unos señores de azul con gorra. Esos son los buenos. Y los que llevan el trapo en la cara y en los palos, esos son los malos. Javier, gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar y nos vamos a meter en el tema de Rosario. Está Carolina Lozada, ahora vamos a hablar con Carolina. Está Mónica Feng, está Roberto Mirabella. Hay ciudadanos de Rosario, vamos a hablar con ellos y vamos a hablar con Pablo Hapkin, que es el intendente. Hapkin, buenas noches. Bueno, hoy digamos ahí, en el vecindario estuvieron los gendarmes y la gente los aplaudió, estaban contentos. O sea, esto indica que el desastre que puede ser o la inseguridad que genera la policía de Santa Fe. Es lo que hablamos, Marcelo, con usted el sábado y venimos marcando todo el tiempo. Acá hay dos claves. El control de lo que sucede en las cárceles, la presencia de la fuerza en las calles. Y eso, como usted bien dice, tiene que ser suficiente, contenedora, darle paz, darle tranquilidad a la gente. Luego hay otras cuestiones, el lavado de dinero, las cuestiones que tienen que ver
con las urbanizaciones, por supuesto con lo social, con la integración, con el futuro de nuestros pibes. Pero la clave en el tema de seguridad son las dos que le mencioné al principio. Ahora, controlar en serio las cárceles y tener presencia fuerte y grande y extendida en las calles. Ahora, acá Alberto Fernández, bueno, me mandó estos, que al final no se sabe muy bien cuántos son las fuerzas federales, aparentemente son 1.400, ¿no? En total, va a mandar el ejército por el tema de acompañar, digamos, no para que intervenga, pero acompañar. Hay cuestiones digitales, hay cuestiones, digamos, de reconocimiento facial. Lo que no se hace nada es con el tema de los teléfonos en las cárceles. Y mismo hoy la Procuración de la Nación, los fiscales sacaron un documento precisamente pidiendo que le quiten los celulares. No entiendo por qué el Ministerio de Justicia no lo hace. Marcelo, ese es el segundo informe que hace la Procunar sobre el tema. Y son dos cosas. No solo sacarle los celulares o poner inhibidores, sino escuchar lo que hablan, hacer inteligencia adentro de los penales. Están ahí adentro los jefes más importantes de las bandas y no estamos investigando lo que se habla ahí adentro. Y cuando usted eso lo ve en la calle, sí, porque la cárcel hoy domina lo que sucede en la calle, lo que se va a encontrar es que el 85 al 90% de los hechos que se registran en nuestras calles se pensaron, se planificaron, se organizaron desde una cárcel. Entonces eso es clave el documento de la Procunar hoy, es clave y valoro que en el mensaje del presidente se haya incluido el tema carcelario. Ahora hay que actuar, mire, Marcelo, ahora hay que hacer de todo esto, todo a la vez, todo el tiempo. Hapkin, esa es la única manera que tengamos resultados. La última, al gobierno Alberto Fernández, ¿se le escapó la tortuga en esto? Mire, a la Argentina se le está escapando la tortuga con el narcotráfico. No tenga duda, porque no... Yo le quiero decir algo porque usted ahora va a hablar con personas de nuestra ciudad que laburan, que empujan. Va a ver el corazón de lo que es esta ciudad que empuja. ¿Sabe cuál es el problema? Acá no plantamos droga, no fabricamos armas. Nos la meten, llegan a Rosario, atraviesan la frontera, por tierra, por río, hace mucho tiempo, y muchísimo tiempo que lo venimos planteando. Yo valoro que hoy eso esté en el primer nivel de la agenda del país y que toda la Argentina sepa que esto que no sucede solo en Rosario, pero que en Rosario hoy es muy grave, es una prueba. Si no la pasamos, si no logramos resolverlo, entonces lamentablemente la Argentina va a fracasar en algo que es muy grave. Yo creo que no nos lo podemos permitir. Y mi rol es exigir que nos cuiden, porque esta ciudad, habrá visto hace unos días, se lo voy a mandar, circula un video de todo lo que Rosario le da a la Argentina. Bueno, ahora necesitamos que nos cuiden y que eso se sostenga y que nuestra gente pueda vivir en paz. Gracias por estar esta Gracias, noche, Marcelo. ¿no? Un día, bueno, ahí estamos viendo, esto está pasando ahora precisamente en Rosario, ahí en el barrio donde mataron a este nenito de 12 años, 11 años, a Máximo. Bueno, Carolina, ¿cómo estás viendo esto? Porque, a ver, esto lleva muchos años. Sí. El jueves, porque atacaron a la familia Messi, explotó. Ahora, el gobierno del jueves hasta hoy, pelea de dislates en cuanto a declaraciones. Peleas entre el gobernador de la provincia con el ministro de Seguridad y mientras tanto sigue matando gente. Aníbal Fernández, yo le dije en la cara cuando vino al Senado que era un inoperante. Sí. Nos mostró, estuvo 2 horas, nos tuvimos que comer filminas mostrando lo bien que estaba Rosario y todo lo que estaba haciendo por Rosario y seguían matando gente todos los días. Y yo le dije que si él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, evidentemente estábamos en el horno. Y estamos en el horno. Porque la situación que estamos viendo hoy en Rosario, la venimos comentando, diciendo una y otra vez, vengo presentando proyectos al respecto. No solamente decir lo que pasa y tratar de alzar la voz por mi ciudad, por mi provincia. Nosotros presentamos la emergencia en seguridad para Santa Fe. No quisieron tratarlas, el kirchnerismo no quiso tratarla en el Senado de la Nación, ni siquiera en comisiones. Presentamos proyectos de infancias protegidas para defender a los niños de los narcotraficantes. Tampoco porque les parecía que el hecho, así me dijo,
El hecho de levantar penas, la verdad que a nosotros no nos parece. Estamos hablando de defender a los chicos, no les importó. La verdad es que ¿La cuando policía está infiltrada por los narcos? Yo creo que está todo podrido. Yo por eso cuando hablo de Santa Fe, de lo que hay que hacer, digo que hay que hacer una revolución en Santa Fe. Realmente, yo creo que vos donde vas, mirás, está podrido. A ver, cuando vos ves un gobierno de la nación que te dice, un Aníbal Fernández que te dice los narcos ganaron, ¿cómo me va a decir que los narcos ganaron? La persona que tiene que cuidarnos. Entonces, ¿qué dice la mujer que está en su casa, que tienen los narcos que le pasan caminando por adelante, armados, vendiendo? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que decir esa mujer si Aníbal Fernández le dice que los narcos le ganaron? Por un lado. Y la verdad que, perdón que me ponga vehemente con esto, pero es algo que a mí me pone mal y me enoja muchísimo. Tenemos a un Perotti que los presupuestos destinados a combatir la inseguridad los subejecuta. El gobernador de la provincia subejecuta los presupuestos destinados a la inseguridad. Después le vuelven a votar, la legislatura provincial le vota emergencia de seguridad y no la ejecuta tampoco. Entonces, si la plata que tenemos destinada a la inseguridad no la ejecutan, tenemos autos de policía muy pocos. O sea, los móviles policiales no tenemos. Policía que le falta muchísimo entrenamiento. Le faltan chalecos antibalas, faltan armas. De alguna manera, como que puso en víctima una nación, que el Estado Nacional no le dio los recursos necesarios. El Estado Nacional no le habrá dado los recursos necesarios y estoy de acuerdo en que cuando... A ver, tenemos a un Aníbal Fernández que dice que mandó 3.000 agentes de fuerzas federales. Alberto Fernández que dijo en la apertura de sesiones ordinarias que eran 2.200 lo que habían mandado. Ahora no sabemos bien cuándo mandan, porque una vez te dice una cosa, después te dice 1.400. No se ponen de acuerdo ni entre ellos. Pero al mismo tiempo Perotti no ejecuta los presupuestos. Entonces, si vos tenés plata para seguridad y no la ejecutas, y no es algo que me lo esté inventando yo, me lo dijeron ellos. Me lo dijeron ellos. Mirabella estaba el día que le pregunté a Laña, que era el ex ministro de Seguridad, apenas asumí como senadora. Le pregunté, estábamos en una reunión grande de todos los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe, le pregunté cuánto, era pasado el 15 de diciembre aproximadamente, faltaban unos días para que termine el año. Le pregunté cuánto del presupuesto de seguridad se había ejecutado y me dijo él, delante de Perotti, que el 50%. Claro. Cuando estaba terminando el año. Entonces, ¿cuál es la decisión política de terminar con esto? Absolutamente ninguna. No sé, Mirabelli es así, o sea, porque Perotti, digamos, Mirabelli... El 15 de diciembre no estaba más Laña, porque había otro... Bueno, habrá sido el 12, perdón, si vamos a estar en eso, bueno, listo. ¿Fue el 12? Pero ¿cuándo decís? La verdad... ¿El 8? Sí. Mirá, yo creo que hay cosas que por ahí desconoces. Hubo récord de allanamientos y detenidos. El 10 yo asumí como senadora, así que fue después del 10, o sea, faltaban 20 días. Y vamos a quedarnos en eso, por Dios. Gente que tenemos metida en las cárceles. Se aumentó en 35% en 3 años. Ahora, si ella quiere echarle la culpa a Perotti récord de homicidios, de todo lo que pasa, récord de niños muertos, récord de mujeres muertas en homicidio. Me parece que está comentando la realidad desde Buenos Aires, que es lo que nos pasa y el problema que tenemos. ¿Y ustedes desde dónde la comentan? ¿Desde dónde la comentan ustedes? Es que Buenos Aires no termina de entender lo que pasa en nuestra provincia. Este problema que tenemos no es de ahora, ¿sí? Viene acrecentándose y cada vez con mayor frecuencia actos de terror que generan los narcos en la ciudad de Rosario. Tenemos 4 veces más de homicidio que la media argentina y esos 80% de homicidios se producen desde acá de Buenos Aires, lo comentaba. Ataques entre las bandas narcos. Con lo cual es un delito que tiene características federales, con una estructura de la justicia federal de hace 40 años. Hoy avanzamos en la Cámara de Diputados en un proyecto de ley que firmamos todos los legisladores de Santa Fe para fortalecer precisamente la justicia federal. Porque también tenemos otro problema. Los jueces dan prisión domiciliaria, dan libertad transitoria a personas que después son los que delinquen o cometen homicidios. Digo, acá hay un problema estructural que tiene que ver con el enfrentamiento de la persecución criminal, donde no tenemos control en las cárceles de los celulares, no tenemos inteligencia criminal. Este gobierno terminó con la inteligencia carcelaria. No tenemos una estructura federal de justicia que persiga rápidamente y condene lo que está pasando. No tenemos gendarmes. Hoy, ¿por qué los aplaudían? Porque no estaban. Porque se comenta y se dice que está y no estaban. Ahora, Mónica, ¿y ustedes cómo lo ven? Porque hay mucho cargo para el socialismo en Santa Fe. Porque dicen, bueno, esto empezó con los gobiernos socialistas. ¿Usted lo habrá escuchado?
Sí, bueno, fue fácil para el kirchnerismo ponerlo en términos políticos en Santa Fe y el kirchnerismo para no asumir el narcotráfico. El narcotráfico es el gran desafío, Marcelo, junto con la economía que tiene este país. El narcotráfico está instalado en nuestro país y la verdad que dejarnos solos, mirar para el otro lado, culpar a la política provincial ha sido el eje del gobierno nacional que hemos tenido. La verdad que yo como intendenta me cansé de golpear puertas exigiendo respuestas, coordinación. ¿Sabe lo que hace falta, Marcelo? Un plan de gobierno, porque no es cuántos gendarmes, 10 más o 10 menos. No, y además el temor de la... Ahora vamos a hablar con los vecinos, pero el temor es que hoy fueron los gendarmes y que dentro de 10 días no estén, ¿no? Ya estuvieron los gendarmes en Rosario y se fueron, porque la verdad que en el único momento que pudimos bajar el delito, no como hubiéramos querido, con errores, con aciertos, pero pudimos bajar cuando hubo un plan y el gobernador se sentaba en una mesa con los fiscales, el gobierno nacional, y teníamos un plan, pero no de seguridad, de gobierno, porque había que iluminar. Bueno, creo que no hay plan, entonces nos peleamos de quién es más responsable. Creo que tenemos que sentarnos en una mesa, hacer cada uno lo que nos toca. Por eso en el Congreso tenemos que mejorar la justicia federal. Que yo le quiero recordar, Marcelo, yo me levanté cuando el presidente culpó a la Corte de lo que pasaba en Rosario. Me pareció cínico lo que hizo. Usó el dolor de los rosarinos para pelearse con la Corte. En la legislatura, cuando abrió la Cámara de Diputados y Senadores. Me parece cínico que usemos. El narcotráfico es el gran desafío que tenemos y se resuelve con un plan de gobierno, con gente que trabaja todos los días para hacer una ciudad mejor, que está acá, que lo puede decir. El 80% de la ciudad es una ciudad donde convivimos, y hay una realidad muy compleja en algunos territorios que hay que abarcar con un plan de gobierno, no con únicamente medidas aisladas, que es lo que aparece, manotazos de ahogado, mando gendarmería. Por supuesto, como decía el intendente, controlando las cárceles, porque metimos con el nuevo sistema de justicia que hizo el socialismo, junto a todos los legisladores, con el nuevo sistema están presos los líderes. El problema es si desde las cárceles manejan... Y no se entiende, ¿no? Eso y le quiero es decir una otra cuestión cosa, Marcelo. Supuestamente progre de justicia legítima, no maneja el servicio. No existe progre, lo justo es justo. La verdad que están matando gente por manejar desde las cárceles. Eso no es progre, eso es, es un delito. Y le digo otra cosa, Marcelo. Cuando yo era intendenta, una de las cosas que controlaba era la presencia policial. Y en eso coincido con Carolina. No hay policías en Rosario. De 200 móviles que teníamos, hoy hay 60. Y eso habla de una falta de plan también. Carolina, porque también... o sea, Perotti no es kirchnerista. Bueno, es peronista, es otro tipo de peronista. No, es kirchnerista, es kirchnerista. Porque muchos dicen, no le llevaron los fondos, no lo apoyaron porque no estaba alineado con el kirchnerismo duro. Yo te voy a decir una cosa. ¿Es así o no? No es así. De hecho, tiene los fondos para hacer cosas en Santa Fe y no las ha hecho, por lo que decía Mónica, porque nunca tuvo un plan. A ver, Perotti asumió en Santa Fe... Han pasado 3 años, ¿no? Sí. Asumió en Santa Fe diciendo que iba a traer, con un eslogan que decía que iba a traer paz y orden a la provincia. Y lo que hizo es la situación que estamos viendo ahora. Dejó estar, no licitó cuando tenía que licitar, o cuando hubo una licitación es toda viciada de corrupción y por eso no se tuvo que quedar desierta. Entonces, no licitó, no ejecutó las partidas. A ver, no solamente que no se ejecutó esa parte del presupuesto que yo te decía que era a fin de año, el 12 de diciembre, para que se quede contento Mirabella, que faltaban 20 días para que termine el año, el 50%, sino que además, ese mismo año, a fin de año, creo que fue el 28 de diciembre, la legislatura provincial le votó una emergencia de 3.000 millones de pesos que tampoco la ejecutó. Y siguen sumándose partidas que no se ejecutan. Claro. Entonces, no tiene ni el coraje ni la decisión política para gobernar la provincia y por eso estamos como estamos. Bien. Porque no tiene un plan, porque va tapando baches, no hubo nunca un plan de gobierno en general, pero principalmente no hubo nunca un plan que contemple la seguridad. Perdón un minuto, ¿no? Quería acá, les agradecemos muchísimo hayan venido, en la cara. Sabemos que tuvieron hasta problemas familiares, ¿no? Para venir, que algunos... está Miguel Ruco, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle San Luis, Eduardo Maradona, comerciante del sector de la construcción, y también el Movimiento Nacional de PYME, y Horacio Herrera, ¿no? ¿Cuál es la realidad de los comerciantes? O sea, el tema de las balaceras, el tema de que piden protección, ¿cuál es la realidad que están viviendo?
Mira, bueno, nosotros estamos en el centro de la ciudad. Yo represento a 500 comerciantes. El centro comercial Calle San Luis es, para que la gente lo entienda, es como el 11 Avellaneda todo junto en Rosario y abastece a Rosario, los barrios de Rosario y una gran zona de influencia inclusive de provincias vecinas que llegan a Rosario para comprar por mayor y por menor. Obviamente esto lamentablemente nos condiciona, ¿no? Toda esta situación. ¿Han recibido estas balaceras, estas amenazas? No hemos recibido balaceras y amenazas. Como decía bien Mónica, esto sucede en una porción, que un 15-20% del territorio de la ciudad. También estamos en contacto permanente con Mónica cuando fue intendenta, con Pablo, que ahora es el intendente de la ciudad. Y pero tenemos... bueno, ¿vive en la inseguridad, entonces? Estamos obviamente atravesados por lo que sucede en la ciudad, lamentablemente. Mucha gente a lo mejor no se traslada hasta Rosario por miedo a que suceda algo y eso obviamente afecta al comercio, el desenvolvimiento habitual del comercio. Entendemos que esto es un problema federal, entendemos que hoy se trató en diferentes comisiones en el Congreso esta ley que necesita Rosario justamente para que lleguen recursos y la justicia federal, y no se trató en la bicameral porque no están designados los senadores para tratar, porque necesitamos fiscales federales. ¿Y Herrera cómo lo viven ustedes? No, nosotros pertenecemos a un movimiento nacional de pymes que estamos tratando de buscar la solución por el lado que sabemos nosotros, que es trabajando. Generar puestos de trabajo, sacar a la gente de la calle y ponerla a trabajar. Necesitamos el apoyo, necesitamos una ley que nos permita a nosotros generar puestos de trabajo. Las pymes generamos el 75% del trabajo registrado en la Argentina y solo recibimos el 3% de la financiación. Hay una desigualdad en la que nos encontramos. Eso no nos permite... Ustedes tienen un proyecto, ¿no? ¿Tiene algo que ver con Maradona, familia Maradona? Y soy sobrino nieto de Esteban Laureano Maradona, del médico que lo conoce. Con otro Maradona, otro Maradona muy... Así es. Que hizo un gran aporte medicinal, ¿no? Así es. Bueno, yo digo, nosotros las pymes nacimos para sufrir. Primero por toda la problemática que tenemos, ¿no es cierto? Y somos... No, pero en Rosario se agrega todo esto, ¿no? El tema de la Por eso digo, pero nosotros somos rehenes de la política y de los sucesos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucede en Rosario hoy, o lo que sucede en Argentina, el problema del narcotráfico, ese es el resultado de las malas políticas que se vienen haciendo hace muchísimos años. Las malas políticas y los malos políticos que tenemos. Tal vez no todos, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque yo digo, la política maneja la salud, la educación, la justicia. Y si vos te pones a revisar, digamos, cómo está cada uno de estos sectores, están destruidos. Argentina, estamos en el nivel de pobreza hoy, después de Venezuela, el más grande de Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que estamos elaborando, que es una reforma laboral impositiva, que está muy bien vista por los políticos, sindicalistas. Esto se lo presentamos al oficialismo, a la oposición. Ahora, le quería preguntar algo. ¿Los comerciantes tienen miedo? Y hay muchos comerciantes que tienen miedo, obviamente. Los que están en los barrios periféricos donde sucede esto se han dejado de mover. Inclusive nosotros hemos tenido menos demanda. Personalmente recorro la ciudad de Rosario, en muchos de los casos llevando algunos pedidos, en muchos de los casos yendo a buscar a los clientes. O sea, el miedo traba la actividad. Y traba la actividad en estos barrios seguramente que están condicionados y atravesados por esta inseguridad, el narcotráfico, obviamente, y todos... Bueno, hay muchas empresas que cerraron en Rosario o que se fueron de Rosario justamente... Por esto. Por esto, claro. Sí, inclusive, que en el traslado de la mercadería también sufren la inseguridad, ¿no es cierto? Claro, de robo, ese tipo de cosas, sí. La intranquilidad uno tiene, primero que uno trabaja con su familia, las pymes normalmente trabajamos con nuestras familias y la gente que trabaja con nosotros termina siendo casi familia nuestra. Hoy tener intranquilidad del día a día que se tienen que mover en colectivo, que llegar de barrio periférico, y la intranquilidad y la zozobra de saber que mañana te tiran 3 tiros a la puerta de tu negocio sin saber por qué. Esa no es una manera de trabajar y las pymes estamos sufriendo esa manera hoy. Esa balacera, ¿cómo se produce? ¿Que buscan que le paguen una cuota? Gracias a Dios yo no la he sufrido, pero indudablemente, aparentemente, son extorsiones que sufren los comerciantes. De parte, la verdad que eso ya no nos cabe a nosotros saber quiénes son los que la están cometiendo, pero bueno, que hoy el comercio lo sufre, en Rosario lo está sufriendo y bastante. Claro. Faltan recursos
Seguramente los que decía Carolina no están asignados, aunque estén, el presupuesto no llegan a Rosario y falta inteligencia, ¿no? Ahora llegan las fuerzas federales, pero tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Las fuerzas federales seguramente también necesitan de leyes que también los apoyen, ¿no? De fiscales que trabajen en el territorio. No sé, Mirabela, ¿cómo ve esto? Porque esta es la realidad, ¿no? La realidad. Yo le digo la verdad lo que yo siento, que todas estas medidas que se anunciaron el martes fue fruto de lo que se vio en televisión. Por lo de Messi. No, por lo de Messi y por la pueblada del lunes, ¿no? Que fue impactante. Acá hubo una gran cobertura de todo el equipo de TN, encabezado por Ignacio González Prieto. Si no, no pasaba nada. Si no, el presidente no salía. No sé. Lamentablemente tienen que pasar hechos de esta naturaleza para que reaccione el gobierno nacional. Yo sinceramente tenía otra expectativa y tengo otra expectativa con respecto al ministro de Seguridad de la Nación. Santa Fe está último en el destino del gasto del Ministerio de Seguridad de la Nación y no puede ser. La provincia aportó el año pasado 1.800 millones de dólares en pago de retenciones y tenemos que estar mendigando que vengan gendarmes. Entonces, digo, no funciona así. Hoy hubo un avance importante en tener una oficina de la Unidad de Investigación Financiera por el lavado de activos. Hubo un avance importante en la Avenida de los Gendarmes, en este convenio que se hizo para la identificación facial de las personas, que es la primera provincia que lo va a tener, pero no alcanza, nada alcanza. Seguro. A ver, la salida está por el trabajo, la salida está por la actividad económica. Sí, Mónica, tu conclusión. Sí, creo que más allá del esfuerzo que hace el diputado Mirabela para diferenciarse, pertenecen a un grupo político que es el Frente de Todos, que en muchos casos miró para otro lado este problema y que coincido de un volantazo esta semana, porque vuelvo a repetir, hace 6 días el presidente dijo que no era su problema por lo que pasó en Rosario. Yo espero que en esos debates, Marcelo, que van a hacer, se debata en serio el tema del narcotráfico. Rosario nos duele. A los que vivimos, la queremos, vivimos ahí, trabajamos ahí, nos duele. Y necesitamos que dejen de mirar para otro lado los gobiernos nacionales y nos dejen solos, que controlen las cárceles, que tengan un plan y obviamente que el gobierno provincial actúe con responsabilidad y con un plan de trabajo. Si no, seguiremos estando aquí hablando de Rosario, pero el dolor de Máximo, de los Máximos que están muriendo, los estaremos contando por televisión y no planificando como hicimos para bajar la violencia en el territorio. Carolina, tu conclusión, tu cierre. Mirá, yo creo que estamos frente a la tormenta perfecta, lamentablemente. Tenemos un gobierno con un gobernador que no gobierna y al mismo tiempo se queja de la discriminación de su propio gobierno nacional. O sea, realmente. Y el propio ministro de Seguridad de la Nación que dice que le ganaron los narcos. O sea, nadie puede alegar su propia torpeza, pero la realidad es que Rosario está abandonada, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. El Estado directamente se retiró y por eso vimos lo que vos viste el otro día, lo que yo también lo vi, toda la pueblada de la gente, que cuando el Estado se retira llega un punto en el que ya, obviamente que hacer justicia por mano propia es la peor decisión y siempre termina mal. O sea, de ninguna manera está bueno eso, pero lo que uno ve es la gente que dice, a ver, si el Estado no hace nada por mí, ¿quién va a hacer algo por mí? Seguro. Si el Estado no está cuidando a los chicos y están matando a los chicos, ¿quién va a hacer algo? Sí, hoy la gente estaba contenta porque los chicos volvieron a jugar al fútbol. Claro, pero ¿quién cuida cuando se van los medios de comunicación a toda esa gente? ¿Quién cuida a la gente del barrio? Ese es el temor, ese es el gran temor de la gente. Gracias, gracias. Y gracias por... Gracias a vos. ¿Quería decir algo más? No, esto es atender lo urgente, ¿no? Pero el proyecto de ley que tiene Monapi, obviamente, es la salida, la tratar de generar puestos de trabajo, la educación, la generación de puestos de trabajo. Esa es la salida. Gracias, gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Después de la pausa, otro anuncio, aquí en A Dos Voces. Que ya le mandamos a los candidatos de Juntos por el Cambio. Le propusimos hacer un debate por la interna. Le mandamos carta a Patricia Burrich,
a Horacio Rodríguez Larreta, a Elisa Carrió, a María Eugenia Vidal, todos los que dijeron yo voy a ser candidato a presidente, a Miguel Pichetto, a Manes, a Morales. Y lo bueno es que la recepción fue muy buena, que todos dijeron que sí, que están dispuestos, que vamos a hacer una reunión. Esto se organiza con tiempo y en A Dos Voces, el programa de los debates, TN, el canal de los debates, ya empezamos a trabajar para que vos los puedas ver, para que puedas escuchar sus propuestas, para que puedas después decidir. Hay mucho escepticismo, esto lo marcan todas las encuestas, pero ¿sabés qué? Estas personas, o lo del Frente de Todos, o Milei, después van a gobernar el país y van a decir sobre la educación de tus hijos, sobre tu salario, sobre la salud, y entonces hay que estar atento. El debate se va a hacer como todos los años en A Dos Voces. Empezamos a trabajar, te lo queríamos contar, y ahí están las primeras cartas, los primeros pasos para poder tener frente a frente, en este caso, a los candidatos definidos de Juntos por el Cambio. También vamos a actuar con el Frente de Todos, pero por ahora no está muy claro quiénes son candidatos. Nos vamos de A Dos Voces, como siempre nuestro compromiso con vos. Miércoles próximo vuelve Edgardo Alfano, así que vamos a estar acá ya en la recta de este año. Va a ser un año muy caliente, ya lo es lamentablemente, y va a seguir haciendo acá toda la actualidad, la información en A Dos Voces y nuestro compromiso, como te dije recién, con vos. Chao.